Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Casi no le logro cuadrar ahí la cámara y yo creo que ya está bien. Salude por favor a todos los que lo están viendo ahí en la web. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y orgulloso de estar aquí presente. ¿Puedo decir que les presento al mejor policía de Colombia? Sí, claro, con su equipo de trabajo. ¿Y cómo se siente, intendente? Cuando te reconocen tu trabajo, cuando es por intermedio de la Fundación Corazón Verde, la sociedad civil reconoce tu labor, tu dedicación y compromiso es algo que nos engrandece mucho y más por tu equipo de trabajo. Aunque este premio pues es orgulloso porque tenemos tras las rejas a esa persona que hizo ese daño tan increíble, pues también hay nostalgia porque pues la meta y el deseo de nosotros era encontrar a Juliana Zamboni viva. Mire, es un premio como que causa felicidad, pero también un premio que le causa nostalgia, ¿no? Sí, mucha nostalgia y es algo que me va a marcar por siempre, esa mi existencia me va a marcar y nos marcó a todo nuestro equipo de trabajo. Por eso cuando gané este premio, los premios hay que dedicarlos y yo se lo dediqué a Dios y se lo dediqué a Juliana Zamboni, que donde ella esté, ella sabe que hicimos todo lo posible por poderla encontrar con vida. ¿Por qué no recordamos un poco, entre otras cosas, ya se van a cumplir un año, se va a cumplir un año el 4 de diciembre, ¿no? Sí, De exactamente. este horror ocurrido con Juliana. ¿Por qué no nos recuerda un poco de cómo empieza usted, cómo llega la investigación a sus manos, intendente? Claro, a mí me informa la central de radio sobre un caso de desaparición inicialmente y dan las características de una camioneta de Platón. Pues me traslado hasta ese sitio que queda arriba de la Circunvalar, es un sitio humilde, estrato 1 se podría decir, y al llegar al sitio pues hay un testigo que es el primo de Juliana, un niño de 8 años, que nos informa que una camioneta grande, dice él, se acercó y le preguntó, le iba a hacer una pregunta a Juliana y la toma de sus brazos y emprende la huida. Don Juvencio, el padre de Juliana y su señora esposa tratan de ir detrás de la camioneta, salen corriendo, pero Sí. como el niño había unas características diferentes, pues ellos pasan casi al lado de la camioneta y pues no se dan cuenta que iba la niña. El éxito de aquí es que esa persona nunca pensó que allá iban a haber dos cámaras de video y que una de ellas logró determinar la placa del vehículo. Nosotros, aprovechando esa placa de ese vehículo, pues procedemos a verificar en sus bases de datos a nombre de quién está. Paralelamente también hacemos una búsqueda exhaustiva en el sector Sí. porque hay montes, hay arroyos, entonces hacemos esa búsqueda. Me contacto con la propietaria del vehículo y le explico que estamos buscando Pero ese otro autor. ¿cómo identifican el vehículo si era una zona tan aislada que o sea, la persona que iba a cometer el delito podía saber que ahí no había cámaras, por ejemplo? Claro, es que ese sector es muy humilde y habían dos cámaras, una del salón comunal y otra de una panadería. Curiosamente, la única panadería que había ahí era una cámara que enfocaba directamente hacia las placas de los vehículos. Increíble. Así le sirvió esa cámara. Claro, fue perfecta esa cámara, o sea, nos tocó hacer caminar unas cuantas cuadras y cuando encontramos esa panadería, pues con mucha ansiedad, ojalá veamos la placa, porque mire que aquí en Bogotá, desafortunadamente muchas cámaras no alcanzan a visualizar la placa, Ujú. pero ese día sí Se se vio pudo visualizar, perfecta. perfectamente se vio la ¿En placa. cuántas horas tuvieron la placa del carro? No, eso fue, yo cuento por ahí que 30, 40 minutos mientras hacíamos el barrido y mientras empezamos a recopilar y a mirar las cámaras nuevamente porque tocaba pues, retroceder las La cámaras, cinta. la cinta exactamente. Ya con el carro, entonces se van y ahí estábamos. Ubican al dueño del carro. A la propietaria del vehículo, pues inicialmente como que no cree en mi versión, Ujú. eh, me pasa al esposo de ella, el señor Francisco, yo le explico la situación, pero él tampoco me cree. Era la Entonces, cuñada de Rafael Uribe sí, Noguera. sí, exactamente. Entonces yo le explico al señor Francisco que estamos detrás de la búsqueda de esta camioneta, él como que no cree, entonces él me dice que espere un momento, pero pues yo trato de decirle que ya están llegando los medios de comunicación, porque quiero resaltar que aquí los medios de comunicación fueron muy importantes también para el éxito de esto. Entonces, de tanto insistirle, ya él accede a encontrarse directamente con nosotros. Allá Ujú. nosotros en la 72 con séptima se le explica el evento, pero él inicialmente no, ¿Pero en la estación de policía o algo así? en el CAI, En el CAI CAI. que queda ahí en la ¿Esto 72. a qué tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo había pasado? Habían pasado aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas, más o menos del hecho.
Ese encuentro fue aproximadamente como a las 2 de la tarde. Y esa era la pista sobre la cual ustedes estaban trabajando, o sea, era lo más importante en ese momento, o tenían alguna otra información. Habían varias informaciones que surgían de las personas del sector donde decían que ya habían visto vehículos extraños, que habían visto personas extrañas, muchos testimonios. Por eso también paralelamente tenemos y contamos con el gran apoyo que nos prestó la Policía de Carabineros y la Policía de Infancia sobre el sector. Entonces, cuando hacemos un barrido, porque pues está el barrio hacia el cerro y el barrio hacia la parte de abajo, que es la circunvalar, y estos barrios que quedan en la parte de abajo. Llega el momento de encontrarse por primera vez con el hermano de Rafael Uribe Noguera. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ustedes le explican qué le dicen? Le explicamos que estamos en la búsqueda del vehículo y que necesitamos saber dónde se encuentra. Él inicialmente nos dice que lo tiene, que sí, que es de propiedad de su esposa, pero que no han hecho los papeles, pero que el vehículo lo tiene un familiar. Inicialmente no nos dice qué familiar, él hace unas llamadas hasta que él dice que sí, que el vehículo lo tiene su hermano Rafael Uribe, que él es el que está manejando ese vehículo últimamente. Nosotros le decimos que dónde está el apartamento, entonces él accede y nos lleva al EQ64, lugar donde... No, no donde encontraron la niña, sino No, el otro. El no, otro no, edificio que es muy cerca de todas que es muy maneras. ¿Pero en cerca. cuál de los dos vivía Rafael Uribe Noguera? EQ64, Ahí vivía. ahí vivía. Ujú. Hay que hacer una claridad que del sitio donde raptan la niña a los apartamentos aproximadamente hay unos 7 minutos. O sea, Uy, es es muy Es muy cerca. sumamente cerca. cerca, sumamente cerca. Entonces, al llegar a ese apartamento, pues empezamos a hablar con el celador, dice que no lo ha visto, comenzamos a hacer verificaciones de cámaras de ahí y de todo el sector. Ya hay informaciones de otros testigos que nos dicen que Rafael permanece sobre ese sector de la 64, 66, 68 que lo han visto. Entonces ya hacemos un cerco más Sí. cercano al sector para evitar de que él sacara la camioneta o de pronto pues sin saber de pronto que la niña fuera abandonada en algún sitio. Ahí teníamos todavía la fe de que si había De que alguna la niña presión, estaba viva. claro, había de que de pronto la dejara abandonada por el temor de que lo estaban Y tratando déjeme de solo cargar. hacer un paréntesis ahí. ¿Usted cree que la niña de repente en esas primeras horas estaba viva? Siempre mantenemos la esperanza, obviamente, siempre, sí. Pero hablo es de, ya con todo lo que ya se sabe, ¿ustedes creen que la niña estuvo viva mucho tiempo? Pues De esas horas que pasó al lado de este hombre. es complicado decirlo porque no tengo bien exacto la por parte de medicina legal, pero pues yo no creo que la niña haya durado mucho tiempo viva, pero eso ya lo determinaría medicina legal Mm. con el examen que le hayan hecho a ella. Entonces, estando en ese sitio, verificamos, hacemos cerco más cercano, y entonces cuando Francisco pues sale a ubicar una especie de clave para las cámaras, y pues ahí es cuando perdemos contacto con él. Él iba a ir al frente, pero entonces es cuando insistimos a marcarle, porque no nos contestaba hasta que por fin nos contesta y nos dice que ya sabía dónde estaba su hermano, ¿Cuánto que tiempo es eso? no, pues él dura perdido, pues si así puede decirse la palabra, dura por fuera para ahí unas 2 horas, se puede decir más o menos. Francisco. Sí, sí, dura un ¿Y no tiempito. tenían más contacto con otros de los familiares o era solo directamente con Francisco? No, también sí, con los demás familiares, porque ellos vienen al frente, pero ellos dicen que no sabían dónde estaba, que estaba tratando de averiguar dónde estaba el hermano. ¿En qué momento saben ustedes que hay un segundo edificio? No, eso no lo manifiesta directamente Francisco ya cuando dice que va para la clínica Montserrat, que es el primer sitio donde llevan al hermano, y él dice que hay otro apartamento. De ahí lo trasladan a la clínica de la Navarra y ahí es cuando dice, no, es que mi hermano tiene otro apartamento que es el EQ66, no tengo la dirección exacta. Nosotros le decimos, por favor, llévenos. La niña, ¿cómo está? Siempre recalcábamos que diga la niña, que la niña, pero ahí ya nos dice que la niña, él se asustó y que pues que la asesinó. Óigame, no, es que recordar esta historia es muy doloroso y yo creo que es doloroso para todo el país, porque fue una historia, primero que todo el país siguió, creo que todos hicimos fuerza para que la niña apareciera en buen estado, pero además después de conocerse todo ese horror, pues creo que todos de alguna forma estuvimos tocados por esa historia y como que volvemos a saber algo de esa historia y volvemos un poco, la gente vuelve a vivir un poco de lo que ocurrió. Ya cuando ustedes tienen la información certera de la niña, pongamos ese punto ahí. ¿Qué pasa con la familia de Juliana durante todo el tiempo de la búsqueda? ¿Quién está con ellos? ¿Quién los cuida? ¿Cómo es eso? Y yo cada vez que me movía a buscar la niña, volví a ver cómo estaban ellos. También hubo dos compañeros que estuvieron pendientes de ellos. Ujú. Ellos, a pesar de la angustia y el temor que ellos tenían, ellos
Y en su humildad ellos eran muy atentos porque me acuerdo que ellos prepararon una aromática de hierbas porque estaba haciendo mucho frío y ellos a cada uno de los policiales que estaban buscando, pues ellos en su humildad pues nos daban en esa agüita. Y algo que de pronto se me eriza la piel es que yo siempre le decía a don Juvencio, y él sabe que se lo decía, tenga fe, tenga confianza, vamos a encontrar a la niña. Él es muy valiente, muy fuerte, porque yo lo encontraba llorando a él ya encerrado. Él delante mío no lloraba, soportaba. Y pues yo siempre le daba esa esperanza porque nosotros como miembros Gaula de la Policía Nacional siempre nuestra meta es rescatar a las personas vivas. Claro. Esa es nuestra intención. Y pues después de ese ¿Su corazón qué momento, le decía? Porque usted con toda la experiencia de tantos años, curtido en todo este trabajo en la Policía Nacional, ¿qué sentía? ¿Cuál era su presentimiento? es que ya después de, de tantas horas ya de pronto las esperanzas se tratan de ir desvaneciendo, pero aún así uno, soy muy creyente en Dios, entonces yo le pedía mucho a mi Dios que por favor que nos permitiera encontrar a la niña viva, que haya pasado lo que haya pasado, pero que estuviera viva. Y empiezan ustedes a recolectar también ahí en el sector todos los testimonios de a quién vieron, cómo fue. ¿Qué, qué, qué terminan ustedes encontrando allí con esos testimonios en esas primeras horas? Es que hay muchas versiones y sobre todo de niños, y los niños, habían versiones que se contradecían. Esas versiones después, gracias al apoyo de la SIJIN Bogotá, pues hicieron parte del proceso, que Claro. desafortunadamente no lo puedo decir porque estamos en una etapa No, y ahorita de además son juicio menores de edad, y ¿no? son menores de edad, entonces no los puedo decir, pero surgieron muchas versiones que es lo que se está tratando de aclarar ya sobre el tema de los testimonios de esas personas que estuvieron ahí. Pero todo confluía en un Rafael Uribe Noguera. Habían algunas características que se asemejaban, ¿ya? Porque es que el sitio no es fácil llegar, inclusive yo apenas llego al sitio me trato de perder porque hay un barrio al frente. Entonces llegar a ese sitio no es fácil, además porque al llegar no hay más vía, se tiene uno que devolver, la Claro. misma entrada y la misma salida. Se encuentran ustedes con la familia Zamboní, usted nos dice, bueno, nos habla del papá, de don Juvencio. En el caso de la mamá, siempre estuvo muy, muy derrumbada, ¿no? Siempre estuvo muy angustiada. Imagínese, uno estaba además esperando un bebé. Sí, desafortunadamente ella se desmayaba constantemente, a cada momento se desmayaba. Y hubo un momento en que me tocó hablarle un poquitico así con energía, decirle, venga, reaccione, dígame usted qué fue lo que hizo. Entonces ella me dice, no, yo salí corriendo, bajé, llegué hasta ese sitio, le dije, ¿alcanzó a ver alguna característica? No, pero ya cada rato se desmayaba, pues obviamente por el embarazo y esa situación. Era muy duro ver cómo Pero estaba. además también, y recuerde usted, Jairo, que ella sale en uno de los videos. Sí, Ella se ve, ella Una realmente cámara, sí. alcanza a estar cerca al carro, exactamente lo que yo te decía. pero era impotente. Es que ella, la primera versión que recibe del sobrinito es una camioneta de Platón. Ella al salir a la vía busca una camioneta de Platón, pero esa no era de Platón, era una Style. Una Entonces, cerrada, una claro, camioneta entonces cerrada. ella claro, pasa al lado, pero ella se hubiera dado cuenta que era él, pues fijo, ella trata de hacer algo, grita, pide auxilio. Claro, y en ese video se ve ella como si estuviera ahí cerca del carro, ella voltea, Mm. pero finalmente pues no se percata, obviamente porque no lo sabía, que definitivamente su niña iba en ese carro, que ella estaba ahí al pie. Estuvo muy cerca, la tuvo muy cerquita. Mm. Volvamos a donde habíamos quedado en el punto, intendente, y es que ya reciben ustedes la información certera del apartamento, pero además también de que la niña estaba ahí. Exacto, eso es lo que nos ¿Qué manifiesta. encuentran cuando Francisco, llegan? Francisco es el que cuenta eso. Exactamente, y es la persona que accede y abre el apartamento, él está colaborando ahí con la información. Yo particularmente, por la cercanía que tenía con don Juvencio, no quise entrar al apartamento. Entraron fue los dos compañeros con laboratorio, ellos establecen que la niña no tiene signos vitales. Entonces ahí es cuando ya se trata de O ya sea, el hacer que toda los la parte. estaba acompañando era don Juvencio, pero él tampoco No, entra, o nadie, nadie. no, don Juvencio yo lo trato de cuando tengo conocimiento, yo aíslo a don Juvencio y le digo que se traslade con nosotros hasta nuestras oficinas, Mm. donde estamos preparando pues una asistencia psicológica, una doctora pues para darle la noticia porque ya sabíamos que ya siempre complicado decirle a ellos ese tema. ¿Cuántas horas habían pasado ya en el momento cuando entra el grupo pues, de criminalística y se da cuenta que la niña tristemente pues ya ha fallecido? Eso de pronto me equivoqué, pero eran como las 6:30, 7 de la noche aproximadamente. Pasó mucho tiempo de todas maneras, ¿no? Sí, siempre pues fueron en 10 horas que, que trabajamos al máximo, cada minuto, constantemente. Recapitulamos, decimos en qué fallamos, pero yo vi que todo el procedimiento y todos
Fue el adecuado. trabajamos como teníamos que hacer Hicieron porque todo lo humanamente todo lo posible, todo lo humanamente que tenían que posible, hacer. Yo exactamente. quisiera hacerle una pregunta, si me la puede contestar, intendente, me la contesta, si no, yo entiendo perfectamente que las investigaciones aún pues no han terminado. Pero me gustaría preguntarle, ¿usted cree que si los hermanos de Rafael Uribe Noguera o el hermano que estaba en contacto con ustedes hubiera dicho más temprano de la existencia del otro apartamento, la niña se hubiera salvado? Es muy complicado yo dar esa respuesta, pues obviamente porque estamos frente ante un juicio, pero yo sé que ya muchas personas que nos están escuchando pueden tener la respuesta, pero no lo podría decir porque pues me siento impedido en esa parte. Otras personas de pronto sabían y no entregaron la información, sin decir nombres. Es que nosotros hablamos con algunos familiares, pero ellos también estaban muy confundidos, estaban muy preocupados. No sé si ellos ya sabían de ese otro apartamento o no, es difícil saber con certeza esa situación. Claro, y termina esto pues en semejante tragedia. Tengo obligatoriamente que preguntarle por lo ocurrido el pasado viernes cuando la W reveló que la nueva estrategia de defensa de Rafael Uribe Noguera está planeando plantearle en una revisión a la Corte que Rafael Uribe Noguera estaba en un estado de enajenación, que por esa razón aceptó los cargos, pero que él no fue el asesino ni quien abusó de la niña. Bueno, ahí, ¿Se sorprendió usted? pues, claro, obviamente pues uno se sorprende porque pues ya había un allanamiento a cargos, una aceptación, pero pues no sé qué pueda tener la defensa o qué estrategia esté utilizando, pero eso ya será debatible con la Fiscalía General de la Nación, que pues también hizo una gran y excelente labor en este trabajo. Es decir, para ustedes, y como lo ha demostrado un juez y el Tribunal de Bogotá en dos instancias, el responsable hoy y que está condenado a 58 años de prisión es Rafael Uribe. Él fue el responsable del asesinato y la violación de la niña. Actualmente sí, porque hay una sentencia condenatoria en contra de él. Mm. Pero bueno, intendente, déjeme hacer otra pausa de esas que hemos hecho aquí en este programa. Él es el intendente Álvaro Rincón. Le dan el premio Corazón Verde al mejor policía, mejor investigación. Pero resulta que usted quería ser era futbolista. Usted quería reemplazar al pibe. Pues sí, 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 desde muy pequeño me gustaba mucho el deporte y fue pues una forma como de disciplina. Siempre he dicho que los deportes nos ayudan a forjar una disciplina. ¿Cuánto lleva usted en la policía? 21 años llevo en la institución. ¿Y dónde ha estado? ¿Por dónde ha pasado durante todo este tiempo? Ya he estado en los departamentos de Casanare, del Meta, estuve trabajando en Cartagena, en Boyacá y Pereira. Y además del fútbol, ¿qué más le gusta a usted, intendente? También me gusta mucho la parte de la poesía, me parece muy bonito como para uno distraerse. Y pues también la institución me ha privilegiado con dar clases, porque también doy ¿De clases a qué? diferentes, de investigación, a diferentes Ah, países Claro. internacionales. ¿Ah, sí? Entonces, esas son clases que hacemos de investigación, a Estado México, Estado Ecuador, Argentina, España. Entonces, la institución me ha dado ese gran Lo han privilegio premiado mucho. de enseñar, sí. Y enseñar es muy valedero, porque pues es algo en forma de retroalimentación de tus conocimientos y también pues que alguien se lleve algo de nuestro país, Colombia. Pero claro, mire, intendente, usted que ha visto que se ha desarrollado pues allí en esas investigaciones del Gaula y demás, ¿cómo está el secuestro hoy? ¿El secuestro desapareció en Colombia? Mira, yo llevo en los Gaulas desde el año 2000 y, el auge era muy alto. Actualmente no encontramos secuestros, o sea, hay una reducción casi del 96% del secuestro. Como el secuestro típico antes que eran con armas, que se llaman las personas, no, ya no tenemos esos antecedentes de secuestro extorsivo como Ujú. tal. Sí. Entonces es una gran reducción que se ha debido a la gran fortaleza que ha tenido la Policía Nacional para contrarrestar este delito. Y al proceso de paz con las FARC, que eran un También factor muy importante, pero en el tema de la delincuencia, por ejemplo, común. delincuencia común también ha servido mucho lo que es las sentencias o las condenas, porque el solo hecho de participar en un secuestro, la pena mínima parte de 26 años de cárcel. Claro. Entonces, esa pena, la delincuencia común también lo ha pensado. Presumo que ellos dirán, mejor hago otro delito que me salga más barato y Sí. no pagar una condena tan alta, porque va de 26 a 42 años sin agravantes. Entonces, ahí pueden estar toda la vida. Y además que no tiene rebajas. El secuestro no se aceptas cargos o alguna situación, no tiene rebajas. Y la extorsión, ¿cómo está en el país? La extorsión sí se ha mantenido un poco, ya porque afortunadamente hay muchas personas que ya están denunciando. Había gente que no denunciaba y gracias a difundir la línea gratuita 165 del Gaula de la Policía Nacional, ya la gente se está animando a denunciar.
porque pues ahí es muy fácil que alguien detrás de un teléfono comience a hacer llamadas para mirar Claro. si la persona de pronto sí admite y pues admite pagar. Pero ese es otro delito que pues ya afortunadamente se han hecho varias capturas y estamos en pro de reducir altamente este delito. Déjeme preguntarle lo siguiente. Estamos en un proceso de paz ya firmado, ya estamos en la implementación. Ustedes que conocieron todas esas historias de secuestro, intendente, ¿qué se les viene a la cabeza? Obviamente esto es un proceso de paz, pero ¿les hubiera gustado, por ejemplo, usted que conoce cómo eran esos secuestros en esas épocas, les hubiera gustado que las FARC, por ejemplo, fueran a la cárcel por los secuestros? Yo creo que, y más cuando tú tienes contacto con las víctimas que rescatas y que han pasado por ese momento tan trágico para ellas, Ujú. y si yo veo que una víctima que pasó su encierro lejos de su familia puede perdonar y se admite perdonar, pues nosotros como institución también estamos preparados para esta situación. Y si hay un proceso de paz es para perdonar, para aceptar las situaciones de que queremos un país en paz, un país Ujú. más tranquilo y para que las personas en Colombia pues ya se olviden de ese tema tan crudo que era el secuestro. Entre otras cosas, a usted le tocó atender otros casos que también fueron muy importantes en Colombia. Tuvo la ventaja de que aparecieron esas personas con vida. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Muy gratificante. ¿Cómo qué casos recuerda usted? Tuvimos el caso del niño Joel Pinto, eso fue un caso un poquito sonado, que lo rescatamos en menos de 24 horas y sí hubo 3, 4 capturas. También otros casos importantes y aquí es cuando uno ve el cariño y el aprecio de la ciudadanía, de las personas, porque cuando logramos hacer un rescate, devolver ese ser a su familia, nos convertimos como ángeles para ellos, porque así me han dicho a mí, usted es un ángel, usted hace parte de mi familia Mm. y nos agregan ese círculo familiar, que Claro. es algo que nos orgullece mucho. Y cuénteme una cosa, que se utiliza mucho la palabra, para reemplazar secuestro, la palabra retención. ¿Cuál es la diferencia entre una retención y un secuestro? Es que la retención, el delito del secuestro tiene 4 verbos rectores, ¿sí? Sí. Que arrebata, sustraiga, retenga o A oculte a ver, una ¿cómo es? persona. Espéreme. Arrebatar, Sustraer, sustraer, retener retener, o ocultar. ocultar. Sí, son 4 verbos rectores que están en la normativa penal. Pero no es que tenga que cometer los cuatro. No, cualquiera de esos Cualquiera, o 4, sea, retener es secuestrar. sí, exactamente. Cualquiera de esos verbos rectores se reúne para tipificar ese delito de ¿Y secuestro. por qué? Déjeme preguntarles, que yo siempre tengo esta duda. Siempre que vemos que la fuerza pública fue retenida, no sé dónde, que un grupo La indígena marcha dejó indígena. retenidos a unos policías, retenidos a unos militares, estaban retenidos. ¿Eso no es un secuestro? Bueno, ahí sí ya me queda difícil contestar, pero ya es No, una parte, pero intendente, no le queda difícil. Dígame de la verdad, ¿eso es un secuestro o no es? Usted que de, es el que sabe, pues, para ver si me saca de la duda. De pronto yo estoy en un error. claro, ya es como la tipificación que la Fiscalía General de la Nación quiera estipular ahí. Si ellos ven que sí se está determinando el delito, porque ellos son los que Pero hay un delito determinan el que se delito. llama retención. Retención como tal, no. Por eso, entonces, ¿por qué le dicen retención? Es la forma como que se expresan ante ese hecho. Pero Es quieren ahí sí, calificar de esa Disfrazar el manera, secuestro, ¿o qué? bueno, eso es una ponerle determinación ese que ya nombre. toma. Y que ya toma ya la Fiscalía General de la Nación, que ellos son los que ya son profesionales en esa parte para justificar esos delitos. Quien pase hoy quien participe en un paseo millonario de esos que se conocen, eso es secuestro. Sí, exactamente. Sí, esa es una modalidad que tenemos, el secuestro millonario, que es lo que hacen en los taxis. Así sea por minutos, casi no sea una hora, eso es secuestro. Sí, señor, exactamente. El secuestro, cuando alguien retiene a otra persona, como es el paseo millonario, en pro de obtener algún provecho económico, Ujú. se puede tipificar el O secuestro sea, como ya tal. usted hoy ya me ha enseñado, no existen las retenciones, intendente, no existen, existen los secuestros. El secuestro cumpliendo esos verbos rectores que tenemos ahí, como dice el artículo del Código Penal. Enséñeme los verbos otra vez. Retener, ¿cuál es el otro? Ocultar, Sustraer, sustraer, ocultar, ocultar, ujú. que retenga, ya se me olvidó el otro. Retener, sustraer, ocultar, Arrebatar. Arrebatar, arrebatar. sí. Muy bien. Entonces, si Todo yo a eso es usted secuestro. ahorita lo oculto, lo arrebato, lo sustraigo, lo retengo, lo estoy secuestrando. Exactamente. Entonces ahí está. No existen las retenciones, entonces. En el Dependiendo del Código Penal, pues. Código Penal, no. Así que diga o sea, que haya la tipicidad retener, no. Esta es el delito de secuestro extorsivo o secuestro simple. Muy bien, perfecto. Ya me quedó claro, intendente. Óigame, ¿qué hay que hacer para ser el mejor policía de Colombia?
Antes que todo, yo creo que es ser uno íntegro, ¿no? Íntegro en su comportamiento fuera y dentro de su jornada laboral. Y además porque este premio de ser mejor policía es como la representación de mi equipo de trabajo, porque una sola persona pues no hubiera logrado tener tantos éxitos como lo hemos tenido. Y conté con un excelente equipo de trabajo, como fue el Gaula, mis compañeros, como fueron las demás especialidades. La Metropolitana de Bogotá nos ayudó muchísimo, ahí Armando de Mejía, Juber Penilla, y esos frutos o ese premio es gracias a ellos, a ese trabajo en equipo. ¿Y cómo es ese proceso para la elección del mejor policía del año? La Fundación de Corazón Verde hace este reconocimiento con la sociedad civil, entonces hay varios jurados de varias entidades, como está el director de la revista Semana, bueno, otros, ellos conocen nuestras hojas Ujú. de vida, nuestras trayectorias, nuestras felicitaciones, condecoraciones, y conocen todos los casos que estamos. El mejor policía, pues, Pero los van postulando, postulan varios nombres. van postulando varios nombres. El caso principal porque me postulé fue el de Juliana Zamboni, pero yo tenía más casos que ayudan a sustentar esto. Entonces ellos deciden entre todos los policías que se presentan, porque hay magníficos casos, y escogen cuál es el mejor Claro. policía. Óigame, intendente Álvaro Rincón, el mejor policía de Colombia. Me están pidiendo aquí en el Facebook Live que por favor, bueno, también me están diciendo que es que yo la que no pierdo la empato, pero es que la verdad es que sí quería salir de esa duda, Claro. lo del tema del secuestro. Por ¿Para la qué palabra. volvemos? Sí, por la palabra, no existe en el Código Penal la retención. Lo que es secuestro, Secuestro. punto. Mire, quería preguntarle, porque me están pidiendo acá en el Facebook Live, que usted, que es el mejor policía de Colombia, nos cuente por qué hay un compañero o algún compañero que decide, siendo policía, dañar su hoja de vida, colaborar con los delincuentes. ¿Por qué se tuerce un policía? Bueno, es una determinación que yo creo que es primero de sus principios, de su ética moral. Y hay personas que de pronto llegan con otra visión a la Policía Nacional. Ujú. Y la visión principal que tenemos nosotros los policías es servir a la sociedad. Son muy pocos de pronto los policías que como dicen usted, que se alejan de la trayectoria institucional correcta. Pero son decisiones que ellos toman en un momento. Siempre la vida es de buenas decisiones y cuando tú tomas una mala decisión hay que afrontar las consecuencias por esto. Entre otras cosas, porque la labor de un policía es una labor muy, muy especial para una sociedad, ¿no? Claro que sí, y Es además cuidar, proteger. claro, y servir sobre todo. Es Servir. que la ciudadanía debe ver al policía como aquella persona que le va a ayudar, que le va a servir. No hay que verlo como un enemigo o alguien que yo odio. Obviamente hay varios pensamientos o percepción de cada persona, pero esa es la intención de nosotros policías, servir a la sociedad. ¿Usted siente que la gente en la calle respeta a la policía en Colombia? Actualmente hay un porcentaje que creería que no. No sé por qué pueda suceder, pero yo invito, de verdad, a la ciudadanía que crea en nosotros, que crea en su Policía Nacional. En otros países la Policía Nacional es muy respetada y es elogiada. Acá también los invito a ellos que nos entiendan que somos antes que todo, detrás de este uniforme somos seres humanos. ¿Qué Seres humanos. siente, intendente, qué siente usted como policía cuando ve las imágenes de civiles en cualquier situación donde están agrediendo a los policías, les falta el respeto, les dicen malas palabras, incluso les dan patadas, les dan puños y eso? ¿Qué siente usted? No, pues mucha tristeza, obviamente, al ver a un compañero en el piso, cuando es golpeado, Sí. y sobre todo, pues cuando el compañero es consciente y sabe comportarse y trata de no golpear a la otra persona. Pasan muchos pensamientos, pero para eso estamos nosotros en Claro. esta profesión. Para eso estamos, como quien dice, diseñados, para saber manejar nuestra furia o ira ante la ciudadanía. Déjeme aprovechar estos últimos minutos para volver al caso Samboní y quiero preguntarle específicamente por los hermanos de Rafael Uribe Noguera. ¿Enredaron o no enredaron más el caso? ¿Ayudaron o enredaron? Es que este momento para tomar esa afirmación o hablar sobre esta situación es compleja porque estamos en puertas de un juicio en contra de Ujú. ellos y pues no quiero, ¿verdad?, cualquier comentario de pronto que sea perjudicar la Pero investigación. usted como investigador se sintió ayudado en la investigación por ellos o no? Pues por lo menos, a pesar del tiempo, pues indicaron dónde estaba el apartamento. Esa fue la situación. Esa fue Ya, la ayuda que ustedes recibieron. sí. Ahí habría que entrar a evaluar si fue a tiempo, si no fue a tiempo. Exactamente, ahí ya Si lo tocaría hubieran evaluar. hecho antes, quizás hubiera sido pues
hubieran podido de pronto salvar la vida de Juliana, no lo sabemos. Eso ya sería ya lo que se ha adelantado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ujú. Para ellos ya tienen sus elementos que pueden pues confirmar o contrastar esta situación. Ustedes tienen que actuar con pruebas, evidencias, testimonios, soportar todo eso para llevarlo a las entidades judiciales. Pero en medio de todos estos meses de investigación y todo, ¿usted cree que faltan personas para que respondan por todo lo que sucedió o están los que tienen que estar ya? Y vuelvo y, como te digo, de pronto me alejo ante la pregunta porque no quiero entorpecer. Pues si ha hecho una buena investigación, no quiero que de Sí, pronto no, y lo haya algún entendemos. error, alguna situación en la etapa de juicio que ¿Volvió tengamos. usted a hablar con la familia de Juliana, con los papás? Hay un hermano, don Juvencio de vez en cuando me manda mensajes así que lo hacen por el chat al grupo y un hermano de ellos, no recuerdo el nombre, él me pareció muy curioso, él nos ayudó pegando afiches en buscando a la niña y él dijo que quería pertenecer a la Policía Nacional. Él ¿Ah, dijo, sí? quiero ser policía, admiro mucho su profesión, pero después de estos hechos pues me desconecté un poquitico con ellos. Y de vez en cuando, Pamela, el año pasado, en diciembre, le mandé un mensaje. Es difícil, sobre todo porque si vuelvo a hablar con él, como tuve tanta cercanía, de pronto Claro, no quiero volver a recordarle ese momento tan duro y tan triste. doloroso. Exactamente. Alguien que conoce muy bien el expediente me dice que sus declaraciones fueron determinantes en el caso, pues no solo, obviamente, porque a usted lo llevan como investigador o como testigo. ¿Usted va al juicio? No me han citado todavía, pero no me fijo es que voy como testigo. Como testigo en el caso de los hermanos de Rafael Uribe Noguera. Sí, sí. ¿Pero ya ha entregado alguna declaración? No, en la etapa del juicio para ellos contra los hermanos, no. 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 Eso va a ser fundamental, porque usted fue el que estuvo en contacto con Francisco Uribe Noguera. Sí, claro, y mi equipo de trabajo, porque pues ellos también estuvieron en contacto con él. Y Sí, usted, dígame. tendrá usted que ratificar durante el juicio todo lo que está en el papel, por decirlo de alguna manera, que Exactamente. son todos los informes que ustedes como policía judicial presentaron. Sí, exactamente, sí, claro, todas las entrevistas, además porque hubo otros compañeros que también hablaron con él personalmente. Uno pensaría que es un grupo muy grande, como cuánta gente trabajó en todo este caso, por ejemplo. En este caso yo le pongo aproximadamente unas 50, 60 personas por lo menos, incluyendo, como te decía, Gábula, la policía de los cuadrantes, infancia y adolescencia, policía de carabineros que hizo un buen trabajo y la policía de Sijín, Bogotá, que fueron los que hicieron toda la parte de judicialización. En todo caso, lo que veremos en el juicio será un intendente Álvaro Rincón dando su testimonio ya con una valoración, no solamente como policía, sino como investigador de ese caso sobre lo que usted considera fue la actuación de los hermanos Uribe Noguera, ¿no? Sí, claro, además porque yo era como el líder, ¿no? Yo era la persona que pues le decía a mi equipo de trabajo, desplacémonos, hagamos alguna situación. Entonces yo sé que pues en ese juicio pues tendré que estar ahí. Yo siento que usted siente que hubiesen podido colaborar más. Yo sí creo. Uno siempre, ante una situación de esos, uno siempre piensa y comienza a uno a girar sus pensamientos. ¿Qué más Ujú. pude haber hecho? ¿Qué más pude haber intentado? Pero Imagínese que ¿a qué horas es que dice usted a qué horas termina usted en el primer contacto con Francisco Uribe Noguera? es que la hora exacta no la tengo acá. Cuando la primera vez que yo hablo con él, póngale la 1 de la tarde, la primera vez que Había yo hablo con pasado él, la mañana, pues, y eso. aproximadamente la hora. ¿Qué tal que ustedes hubieran podido tener acceso a ese otro apartamento a la 1 de la tarde? Es muy difícil hacer ese tipo Sí. de proyecciones porque Sí, no claro. sabemos, pero sí queda uno como con esa sensación de que qué rico que hubiesen sabido más temprano, que les hubieran dicho si no está aquí, está allá, ¿cierto? Sí, son cosas que uno de pronto pues se le las piensa uno. Sí, claro que sí. También debían estar ellos, uno no sabe, pero debían estar ellos también muy angustiados viendo esa situación del hermano. Sí, claro, Francisco estaba muy preocupado. Yo solamente hablé una vez personalmente con él, pues ahí al ladito. Y claro, claro, yo estaba muy preocupado buscando a su hermano, sabiendo dónde estaba su hermano. Después de todo esto, ¿usted ha tenido contacto con la familia, ha hablado con alguien o no? No, Pues eso quedó ahí. no, no, con ellos no, nada. Y cuando se desató y se conoció ya pues, la verdad de todo lo que ha pasado y ese desenlace tan triste, ¿usted habló con la familia de Rafael Uribe, con alguien o nada? Con la familia de Rafael Uribe, no, no.
No hablamos. De pronto cuando estuvimos en Francisco. de pronto estuvimos en la clínica, de pronto sí había un contacto de verlos, de la situación, porque pues en la clínica estuvimos Claro, pues ahí estaban. protegiéndolo, pero no quisimos de pronto estar en contacto o preguntarle por qué o algo, no, porque eso es algo entorpecer de pronto la investigación, entonces preferimos que seamos ahí Y imparciales en usted esa parte. como investigador, pero que ante todo pues es un ser humano, punto. La gente sintió mucha rabia con Rafael Uribe Noguera, con esa historia tan horrible, todo. Cuando se encontró por primera vez con Rafael Uribe Noguera, ¿qué sensación tuvo? ¿Qué le dijo el corazón? La verdad, yo lo vi de la distancia y no quise acercarme a esa persona. ¿Sentía rabia usted? Es que como ser humano, por eso digo, detrás de este uniforme soy un ser humano y obviamente pasan muchos sentimientos, muchas situaciones por nuestra cabeza, pero hay que ser profesional y pues no puedo de pronto... Es como arrugar un poquito el corazón y dejar que se vea solo lo que tiene que hacer el uniforme, el Exactamente. policía. ¿Es casado? ¿Tiene hijos? Tengo una niña de 15 años de edad, ya está grandecita y eso es lo que yo pensaba en ese momento. Pensaba en su hija. Sí, claro que sí, claro, pensaba en mi niña porque pues soy padre y es mi única hija y ese sentimiento y ponerme en los zapatos del padre de la niña, pues hay que hacer eso y saber. Sabemos ya toda la verdad sobre el vigilante del edificio. Ese tema no lo trabajé yo ni lo toqué. Ese tema ya lo tocó fue directamente la Fiscalía General de la Nación. Hoy usted como investigador mira la investigación y tiene alguna duda. ¿Lo asaltan dudas sobre el vigilante? No, ahí sí sería difícil porque no conocí bien el tema con el vigilante. O sea, de ahí no conocí nada del tema. Intendente Álvaro Rincón, mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Lo felicitamos por su premio, lo felicitamos por la excelencia en su trabajo, por ser un buen policía. Yo creo que en Colombia sí queremos mucho a los policías, pero quizás quienes no hacen bien su trabajo, que pueden ser unos cuantos, pues también le han hecho mucho daño. Son los que le han hecho daño a la policía. Sí, desafortunadamente, pues ahí nos faltan los lunares, pero vuelvo y repito. Algunos son grandecitos. Bueno, pero sí, pero bueno, vuelvo y repito a los ciudadanos de Colombia, pues que confíen en su institución policial, crean en nosotros, igual que como estoy yo aquí, hay excelentes funcionarios, hasta de pronto muchísimo mejor que yo, que estamos dedicados a servirles, a darles un país tranquilo, en paz y que tengan en cuenta que también somos seres humanos. Muchas gracias, intendente. No, gracias por la invitación, que estén muy bien. Quisiera poderlo mandar al Miss Universo de los policías, no sé, cualquier cosa. Muy bien, excelente labor. Muchas gracias, mi amor. Dos